Profe, ¿y por qué San Juan es tan fuerte en nuestro país? Porque de hecho no tiene origen paraguayo propiamente, viene de otra tradición europea, podemos decir. Claro, la tradición de origen es judía, ¿verdad? Cuando nace San Juan, hijo de Santa Isabel, se cuenta que él había nacido en un día muy frío y se calcula, ya son varios miles de años, algunos dicen las misiones religiosas, jesuitas, franciscanos, etc. Y con ellos llegan todas esas tradiciones cristianas, que obviamente no eran de acá. Y de a poco el San Juan paraguayo hoy se arropó de algo tan interesante, que es el guaraní. Porque todo lo que decimos de San Juan, decimos en guaraní, ¿verdad? Hasta el San Juan ahora ya decimos. Sí, que en este tiempo inclusive ya tiene una característica muy interesante, que ustedes estaban recordando ustedes antes de entrar, que esto se va a extender, que ahora ya no es el San Juan solamente en el día, sino que hay veces ya hablamos de un San Juan Boibé antes de San Juan y un San Juan Ariré, que hay veces puede ser un mes antes y hasta un mes después. Así Wow, mismo. sí. Y ese es un dato incluso muy interesante, que también de aquella imagen religiosa en el ámbito de un templo, salió a las calles, se volvió popular y sobre todas las cosas hoy día yo creo que la gran mayoría vamos a coincidir en esto al hablar de San Juan. Ya se habla de San Juan pro escuela, pro empedrado, ¿verdad? Como que la excusa de San Juan y la reunión de la gente y el dinero que se pueda juntar para el beneficio de alguna actividad que una comisión, la iglesia, la escuela están organizando.